Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Estaremos, por medio de la misericordia del Señor, estudiando esta maravillosa palabra. Primera de Corintios, en el capítulo 7, verso 10 al 16. Y vamos a leerlo todos juntos por la misericordia del Señor. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 10 al 16. A medida que lo vaya encontrando, por favor, póngase de pie para que con solemnidad, temor y temblor podamos leer esta palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 10 al 16. Amén. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone su mujer. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente, y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvas a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvas a tu mujer? Oremos. Amado Padre Celestial, ya las Sagradas Escrituras han sido leídas delante de tu presencia. Ahora rogamos, Padre, que me permitas enseñar tu palabra en este sermón del día del Señor, para que cada uno de nosotros con claridad pueda entender estas grandes verdades de la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos ser edificados, necesitamos servirte con limpia conciencia, necesitamos, Señor, estar seguros de las decisiones, Señor, que en la vida se van tomando. Necesitamos tener la claridad también para aconsejar. Necesitamos, Dios Todopoderoso, tener comunión contigo por medio de tu santa palabra. Sabemos que esto no se puede hacer con la sabiduría del mundo, la cual es animal, diabólica. Necesitamos de esta sabiduría que proviene de Dios, la cual es llena de misericordia, la cual es llena de amor. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, ayúdame a predicar tu santa verdad y que nuestros hermanos puedan de todo corazón, Señor, recibir esta palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Favor de tomar asiento, amados. Esta es la segunda parte de esta enseñanza que tiene por título sobre el matrimonio, soltería y divorcio. Sobre el matrimonio, soltería y divorcio. Por medio de lo que hemos estado estudiando en este capítulo, recordando, ¿cierto?, que esta es la segunda parte, vemos que este capítulo 7 nace como una pregunta que tenían aquella iglesia de Corinto. Una carta que le enviaron al apóstol Pablo de acuerdo a ciertas dudas que ellos tenían con respecto a lo que es el matrimonio. Poniéndolo también en contexto con nosotros, según el registro civil, desde que se legalizó, si se puede decir así, lo que es el divorcio, 733.648 personas se han divorciado. Al año, casi 40.000 personas se divorcian en Chile. Entonces sabemos que este es un tema preocupante, es un tema contingente, tal como lo fue en Corinto.
Y es necesario que nosotros como iglesia también tengamos respuestas, es necesario que también nosotros podamos entender cuál es la posición de la iglesia ante estas situaciones preocupantes. Hemos visto la vez pasada, en la primera parte, el llamado a la soltería y al matrimonio, lo cual el apóstol Pablo deja en claro. No es más espiritual el que está casado, tampoco es más espiritual el que está soltero. En segundo lugar, también vimos el matrimonio y sus implicaciones. Sabemos que un esposo tiene grandes responsabilidades, así como la esposa tiene también grandes responsabilidades. Vimos también el soltero y sus implicaciones, que no debía apurarse en casarse, debía descubrir primero cuál es su don de parte del Señor, cuál es la voluntad del Señor. Sabemos, amados, que esto no es una decisión que se toma de la noche a la mañana, esto es algo que hay que meditarlo bien. Por eso el consejo para los solteros también, podemos decirle, prepárese. Si quiere contraer matrimonio, prepárese en este tiempo de tener más comunión con el Señor. Prepárese en este tiempo de dedicarse más al Señor, porque cuando se está casado es mucho más difícil. Y hoy veremos lo que es el divorcio y sus implicaciones. Adentrándonos ya en el verso 10, el apóstol Pablo dice, a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone su mujer. Si hay algo que el apóstol apela en primer lugar a esta pregunta que tiene, ¿qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer en los casos de divorcio? De acuerdo a esta pregunta, el apóstol les deja claro a ellos que el Señor, de una manera muy clara, ha dejado esto en la ley. ¿Y qué dice la ley de Moisés? Porque sabemos que la ley, ¿cuáles son? Cuando hablamos de la ley de Dios, ¿dónde está la ley de Dios? Pero específicamente, ¿en qué libros está? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En el Pentateuco se le llama la ley. Entonces en esos 5 libros está contenido lo que respecta al matrimonio y lo que está con respecto al divorcio. Por eso dice, yo les voy a dar el consejo de la palabra. El primer consejo de la palabra es lo que dice Génesis 2:34. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Entonces eso es uno de los 613 mandamientos, es uno de los primeros. Entonces el matrimonio ha sido instituido ¿por quién? Por Dios. No existe tal cosa como decir yo me casé por la iglesia o me casé por el civil. En realidad, toda persona que contrae matrimonio lo está haciendo delante de Dios. Y toda persona está adquiriendo una responsabilidad delante de Dios. Por lo tanto, el matrimonio es una orden del Señor. Luego la ley, hablando acerca del divorcio, en Deuteronomio 24, del 1 al 4, nos deja en claro que cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe un certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Entonces, lo que hace la ley de Dios en los primeros mandamientos no dice nada acerca del divorcio, pero la ley de Moisés ya en lo que es Deuteronomio, en el último libro de la ley, deja en claro de que Dios le dijo a su pueblo y dejó lo que es la carta de divorcio. Por eso después, cuando usted va a Mateo 19, del verso 3 al 12, se va a encontrar que los fariseos le hacen la pregunta al Señor, ¿es lícito divorciarse, por ejemplo? Y el Señor, ¿qué le responde? Le responde que esto está escrito en la ley. Moisés ha permitido lo que es el divorcio, pero ¿por qué causa? Por la dureza de los corazones de ellos. No es que la ley de Dios es que se contrae el matrimonio. Pero obviamente el matrimonio antes de la caída, cuando fue creado, no fue creado para disolverse. Pero después de la caída es necesario tener en cuenta de que los matrimonios sí pueden fracasar. De que los matrimonios sí pueden llegar a este momento tan difícil. ¿Por qué? ¿Porque Dios ha creado algo que está mal? No. Es porque el hombre al alejarse de Dios, el hombre y la mujer al alejarse de Dios, corrompen esto tan precioso como lo es el matrimonio. Entonces, de acuerdo a Mateo 19 y la respuesta de Jesús con respecto al divorcio, Mateo 19, del 3 al 12, nos deja 6 puntos importantes. El primero, que lo que Jesús le dijo a estos fariseos cuando para tentarle le hacen esta pregunta del divorcio, lo primero que les dice
al hombre y a la mujer no le está permitido divorciarse por cualquier razón. Entonces lo primero que deja, y obviamente el apóstol Pablo en este capítulo 7 lo recoge, por eso que después vamos a ver las respuestas que él da. Porque él dijo, no digo yo, esto lo dice el Señor, esto ya lo ha dicho Cristo en el Evangelio, lo ha dicho Cristo en la ley, lo ha dicho. No está permitido divorciarse por cualquier razón. En segundo lugar, Cristo le dice a estos fariseos que el matrimonio es un mandato universal. El matrimonio no es solamente un mandato para los creyentes. El matrimonio es una orden para la humanidad y se hace delante de Dios. Por eso dice, lo que Dios une, no lo separa el hombre. Entonces, cuando alguien se está casando y está diciendo acepto, está haciendo ese acepto, ese pacto, ¿delante de quién? Delante de Dios, aunque muchas personas no son conscientes de eso. Pero hay un ministro de fe, ¿cierto? Sea un registro civil, sea un pastor, sea un hermano también. Si ellos están siendo testigos. Por eso, en todo pacto siempre hay promesas, en todo pacto también hay consecuencias, si se quebranta el pacto, y en todo pacto hay testigos. Por eso usted verá que en el matrimonio, siempre para que un matrimonio sea válido, se necesitan testigos. ¿Por qué? Porque son los testigos los que están ahí de acuerdo y viendo de que esto verdaderamente sucedió, y son ellos los que tienen que reconvenir a estas personas cuando quieren divorciarse por cualquier cosa. Porque el matrimonio no es para que los hombres lo disuelvan. Tercero, Cristo habló en Mateo 19 que el divorcio existe a causa de la dureza de corazón. Entonces, si el divorcio existe, no es porque Dios fracasó en la idea de instituir el matrimonio. Si los matrimonios fracasan, es por el corazón pecaminoso, es por la depravación total que hay en el corazón del hombre y de la mujer. En cuarto lugar, cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad y se case con otra, comete adulterio. Entonces, no es permitido divorciarse por cualquier razón, así como los fariseos lo estaban haciendo. Se estima que los fariseos, tomándose de esto de la carta de divorcio, ellos se tomaban de lo que Moisés había dicho. ¿Y qué decía? Cuando alguien toma una mujer y se casa y se sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, le da un certificado de divorcio, ¿se fija? Entonces eso reprochable, ellos lo interpretaron como ellos quisieron. Para mí es reprochable porque no hace la comida como a mí me gusta. Para mí es reprochable porque no hay química entre nosotros. Para mí es reprochable porque no nos podemos entender. Para mí es reprochable, eso no es lo que la ley está diciendo. Reprochable en cuanto a los 613 mandamientos. ¿Se fija? Entonces ese reproche, esa carta de divorcio debía estar fundamentada con la misma palabra de Dios. Pero ellos empezaron a abrirse y empezaron a tomar esta carta de divorcio como cualquier cosa. Por eso vemos que en el punto número 4 de lo que Cristo habla acerca del matrimonio en Mateo 19, dice que cualquiera que se divorcie de su mujer y se casa con otra comete adulterio. Excepto, ¿quién? Excepto salvo por infidelidad. El texto apunta a la infidelidad, por lo tanto, no se es infiel al pacto matrimonial, obviamente solo de manera sexual, sino que también al abandonar y sin dejar oportunidad a la reconciliación. ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es el mandato del Señor? El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán. Entonces, ¿cuál es el mandato de Dios? Que sean uno, que no se separen, ¿me entiende? Entonces la infidelidad al pacto, eso entienda, lo infiel no es solamente que alguien lo engañe sexualmente, infiel también es alguien que no quiere cumplir y abiertamente no quiere cumplir con ese compromiso de hasta la muerte estar juntos. Entonces no entienda solamente como infidelidad, como sexualidad, sino también con abandono, con separación, con querer separarse. Entonces el Señor aquí deja a la parte afectada con la oportunidad de poder casarse nuevamente, y eso lo vamos a ver, pero a la persona que cometió ese pecado, la realidad de las cosas que está cargando un quebrantamiento de pacto sobre él o sobre ella. En quinto lugar, los discípulos, ¿saben lo que concluyeron? Le dijeron a Jesús, si es así la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Se fija? Mire lo que dice el apóstol.
¿Qué es lo que dicen los discípulos cuando Cristo les dijo esto? Si es así, entonces mejor no conviene casarse, Señor, en realidad no conviene. Si nos vamos a casar entre pecadores, algo va a pasar, algo malo va a pasar, no conviene casarse. Por eso, hermano, sé que muchas iglesias o la presión social muchas veces satanizan lo que es la soltería. Pero no debemos satanizar la soltería, no debemos andar diciendo, oye, ¿tú cuándo te vas a casar? ¿Tú cuándo vas a hacer? No debemos estar haciendo ese tipo de presión, porque la voluntad de Dios, recuerde cuando hablamos de la voluntad preceptiva de Dios, es decir, la voluntad que está establecida en sus mandamientos, tanto quedarse soltero como casarse es un mandamiento del Señor. Entonces cualquiera de las dos cosas que usted elija con su conciencia está bien, siempre y cuando tome esa decisión en el Señor. Por lo tanto, entendemos eso en el punto número 6 de lo que dice Mateo 19 con respecto al divorcio. Dice, no todos pueden, Cristo cómo le responde, dice, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes le han sido dado. Es decir, no todos nacieron para estar casados. No todos nacieron para estar solteros. Eso depende de la soberanía de Dios. Entonces eso debemos entender. A veces la presión social hace influir que las personas sí o sí tienen que casarse, o si no, eso está mal. No necesariamente, hermano. La voluntad de Dios son ambas cosas. Pero es usted el que debe saber si está preparado para casarse o no está preparado para casarse. Porque para eso hay que cumplir con lo que vimos la vez pasada. Entendiendo esta aclaración que hace el Señor Jesucristo, podemos continuar con lo que dijo el apóstol Pablo, porque eso es como una introducción a lo que él dice. Por eso dice, a los casados instruyo no yo, sino el Señor. Es decir, lo que dijo en Génesis 2, lo que dijo en el libro de Deuteronomio y lo que dijo en Mateo 19. Entonces por eso dice, ¿qué dijo el Señor? Que la mujer no debe dejar al marido. Entonces, ¿cuál es lo primero que dice el Señor? Si hay un matrimonio y este matrimonio en realidad quiere separarse por cualquier cosa, no lo abandone. No, el divorcio no está aprobado en esas situaciones. Pero si lo deja, ya, si quiere ser porfiado y hacerlo y dejarlo, hágalo, pero no se case. Porque si se casa con otra persona, en realidad está pecando. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Si hay una pelea, hay una discusión en matrimonio, no sé, hay algo que no está pareciendo, ¿qué deben hacer las personas siempre y cuando no sea infidelidad o quebrantar el pacto? Deben siempre dar la oportunidad a la reconciliación. Si hay algo que manda la palabra del Señor, si hay una diferencia, cualquier cosa, siempre debe haber oportunidad para la reconciliación. El mandato del Señor desde la creación es que el matrimonio debe ser indisoluble. Porque los dos serán uno. Y cuando esas dos personas se separan, ¿cómo van a ser 0,5? ¿Me entiendes? Serían la mitad de una persona. Entonces ese es el problema de unirse en matrimonio, de que ya no volvemos a ser nunca más los mismos, espiritualmente hablando. Entonces el mandato del Señor es que este matrimonio debe ser indisoluble. La palabra horizo en griego denota esa palabra de divorcio también se entiende como separarse o divorcio. Es decir, ¿qué debe hacer esta persona si por cualquier cosa se quiere divorciar? No debe irse. Y si se va, debe entender que practicar el abandono es pecado. Los corintios estaban haciendo lo mismo que los fariseos, a los cuales el Señor Jesucristo reprendió. Para estos casos que no tienen que ver con un abandono prolongado, es decir, sin oportunidad de reconciliación, el mandato del Señor es que se quede sin casar para dar esa oportunidad. Es decir, si hay una discusión, como le digo, grande, si hay alguna cosa, alguna diferencia, pero eso no tiene que ver con infidelidad, es decir, eso no tiene que ver con abandono prolongado, ¿qué es lo que hay que hacer? Esperar. Siempre dejar oportunidad a la reconciliación. Pero cuando ya hay un abandono prolongado, obviamente, ahí ya se está pisando el artículo, si se puede decir así. Oh querido hermano o hermana que estás casado, estás pecando si es que estás pensando en divorciarte por cualquier cosa. Es decir, fuera de lo que es el adulterio, si crees que te has equivocado de cónyuge, que no fue una buena decisión, que no hay química entre ustedes, que no se llevan bien, que hay muchas cosas que has descubierto en tu cónyuge que no te gustan, en realidad esas cosas no tienen nada que ver con lo que es el divorcio aprobado según Dios.
estarías pecando. Recuerda que nadie te obligó a casarte. Por eso digo, hermano, si usted está soltero, evalúe bien qué es lo que quiere el Señor para su vida. Si usted actualmente está soltero, aproveche esa soltería en el Señor, porque quien le está dando eso soberanamente es el Señor. Pero si Él le da la oportunidad de casarse y usted está preparado para hacerlo, hágalo, con tal que sea en el Señor. Recuerda, hermano, nadie te obligó a casarte. Recuerda que fue tu decisión delante de Dios, incluso aunque si no te casaste por la iglesia. Recuerda que tú, al igual que tu cónyuge, eres un pecador. Cuando Dios instituyó el matrimonio fue antes de la caída, ¿se fijó? Fue antes de Génesis 3. Por lo cual el matrimonio ya está afectado por el pecado. Porque son dos pecadores que se unen en uno solo, imagínense. Las luchas, las diferencias, un montón de cosas van a venir, hermano. Y eso es lo que una persona debe entender cuando se casa. Así que a veces nuestra cosmovisión no nos ayuda para nada. De verdad, como el mundo ve las cosas acerca del amor, no nos ayuda en nada. Y me da mucha tristeza que la iglesia hoy piense como el mundo y aconseje como el mundo. Me da tristeza, hermano. Porque ya no hay una cosmovisión acerca del matrimonio bíblica, objetiva, no. Hoy en día no, es que si sientes mariposas en tu guatita ahí, si sientes atracción por la persona, hermano, eso no es un motivo para casarse. Uno no vive de atracción, no vive de ese tipo de cosas, porque cuando esas cosas se dejan de lado, esas cosas, hay alguna diferencia, alguna discusión, ¿qué va a venir después, hermano? ¿Me entiendes? Cuando hablamos de un pacto, hablamos de una decisión, ¿me entiendes? Y una decisión muy importante que va a marcar el resto de nuestra vida, porque no hay devolución, ¿me entiendes? Ya no se puede volver el tiempo atrás, y ese es el tema de casarse, ya no se puede volver el tiempo atrás. Hay que hacerle frente a las decisiones que uno toma. Por eso nosotros no podemos ser participantes ni siquiera presencialmente de un matrimonio que usted sepa que ese matrimonio obviamente está haciéndolo una persona que no tiene su conciencia, sus 5 sentidos bien, por ejemplo. Usted no puede participar de un matrimonio así porque esa persona va a decir acepto algo que no sabe. Por eso no podemos presenciar esas cosas, pero sí de personas que tienen sus 5 sentidos bien, ¿me entiendes? Sabemos que eso a veces pasa cuando hay en el centro una persona, oiga, aquí hay un seguro, ya, y como ya lo firmo, y después uno, ¿qué firmé? ¿Me entiendes? ¿No? Hacía una lista y no me dediqué a leer. Así pasa con nosotros. Porque vamos por las sensaciones, como le digo, vamos por la emoción, vamos por los sentimientos, y en realidad, hermano, eso tiene que ver muy poco con lo que es el matrimonio. Porque el matrimonio, según la Biblia, no se trata de ti, se trata del otro. Ese es el tema. Que el matrimonio ya no se trata de ti. Si tú te quieres casar, tienes que entender que tú quedas en segundo plano. Porque tú debes ahora dedicarte a otra persona. ¿Entiendes? Y esa otra persona que tú elegiste se tiene que dedicar a ti. Pero eso es lo óptimo, ¿cierto? Pero cuando el pecado afectó el matrimonio, eso nadie se lo puede asegurar. Así que cuando una persona elige a alguien, debe estar consciente de que su trabajo es darlo todo por el otro. Pero al haber afectado el pecado del matrimonio, no espere nada de vuelta. ¿Entiendes, no? Sé que pareciera sonar muy fuerte, pero es así. Recuerda que tú, al igual que tu cónyuge, son pecadores. Debemos comprender que la caída afectó al matrimonio, por lo cual habrá una lucha. ¿Quieres casarte? Sí, debes entender que vas a tener una gran lucha. Si dices que yo tengo una lucha espiritual muy grande al estar soltero, tengo tantas... No, hermano, sí, si estás así mejor, no te cases, hermana, si estás así mejor, no te cases. Si hay una gran lucha espiritual en tu vida, si con mucha dificultad puedes contigo mismo y preocuparte de ti mismo, no pienses en casarte, de verdad. Porque después no vas a tener que pensar solamente en tu vida espiritual, vas a tener que pensar en la vida espiritual de tu esposo, de tu esposa, y eso va a ser desgastante. Como decimos, nos cuesta leer a uno, imagínense, tratar de influir para que otros más lo hagan, tratar de influir para que
haya más comunión con Dios es algo muy complejo, hermano. Por eso prestemos atención a todo esto, para que después no lo tengamos que lamentar. La misericordia y el amor sacrificial son esenciales. Si te das cuenta, estas tres cosas no son para llenar tus necesidades, sino las del otro. Cuando Cristo dice, tienes que ser en Efesios, cuando se nos habla cómo tiene que ser el esposo, dice tiene que ser como Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Se entregó por la iglesia. ¿Y cómo somos como iglesia? Nos entregó por lo mejor, ¿me entiendes? Pero Él sabe que tiene que sacrificarse por ella. Entonces, cuando una persona se quiere casar, debe entender, no se trata de ti. No se trata de ti, no se trata de tus necesidades, se trata de que tú te casaste para hacer feliz a otra persona. Y en lo óptimo, esa otra persona te tiene que retribuir eso, y más que retribuir, tiene que cumplir también con esa otra parte, pero eso es lo óptimo, si habláramos de una vida sin la caída, pero ahora con la caída es mucho más difícil. Si estás pensando en disolver tu matrimonio, reconoce tu pecado y ven a nuestro Señor Jesucristo con arrepentimiento y fe. Él te perdonará, pues la cruz del Calvario pagó por tus pecados. Y ha prometido que el Espíritu Santo te llevará en una santificación progresiva. Pídele a Dios que te permita ser un buen esposo o una buena esposa como Cristo. Si estás soltero, hazlo desde ya. Desde ya empieza a orar para, si deseas casarte, para que seas un buen esposo. Y desde ya empieza a orar por la esposa que el Señor te va a dar. Porque la conmovisión de este mundo con respecto al amor es totalmente contrario a lo que Cristo enseña acerca del amor. Vamos ahora al siguiente punto. El divorcio no es aplicable en un matrimonio entre un creyente y un no creyente. Entonces, cuando el Señor llama a sus caminos a alguien, no necesariamente a veces lo va a llamar con toda su familia. Entonces los corintios, aparte de querer divorciarse por cualquier cosa, ya el apóstol Pablo les dejó en claro, la ley no, el Señor dice, no pueden hacer esto, por esto. Ahora en el segundo punto, si ya una persona está en Cristo y ya está casada con alguien que no es no creyente, ¿qué debe hacer? Debe abandonar ese matrimonio y casarse con otro, porque piénselo que los griegos son muy lógicos, ¿me entiendes? Y ellos la lógica la tienen muy pegada, muy arraigada, porque Corintio tiene mucha influencia de Atenas, de Grecia, tiene mucha influencia. Entonces el corintio entiende, estudiando, se da cuenta, si el Señor me limpió y yo estoy casado con alguien que está en su pecado, si los dos nos unimos, al final yo voy a quedar todo cochino, ¿no? Es la lógica, si un poco de suciedad, ya lo otro está sucio. Entonces ellos, usando la lógica, dicen, entonces tengo que separarme y casarme con una cristiana y así va a estar limpiecito. ¿Me entiendes? Pero ¿qué le dice el apóstol Pablo, verso 12? Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Bueno, esta palabra también ha traído polémica para los que son críticos de la Escritura. El que es crítico de la Escritura dice, ¿viste que la Biblia no es infalible? Y usted dice, ¿por qué? ¿Viste que la Biblia no es inspiración completa de Dios? Y decir, ¿por qué? Sí, porque el apóstol Pablo dijo, digo yo, no el Señor. Y usted le pueden sacar ese texto y usted queda, que no sé qué. Entendamos esto. El primero dijo, dice el Señor, no yo, ¿cierto? Esto está escrito en la ley. Pero ahora él utiliza su autoridad apostólica. Recuerde que según Efesios 2:20, la iglesia descansa sobre ¿qué fundamento? Apóstoles y profetas, siendo la piedra principal Jesucristo. Entonces, tanto un profeta del antiguo pacto como un apóstol del nuevo pacto, ellos pueden seguir profundizando en lo que es y lo que digan, ¿cierto? Lo que digan en estos 66 libros es normativo. Entonces, lo que él está diciendo en palabras simples, esto no hay, en el Antiguo Testamento no hay respuesta para esto, porque en el Antiguo Testamento ya desde ya usted no debía casarse con un extranjero. Entonces eso ya no era una opción, ni siquiera era alguna opción de que una persona israelita viniera de afuera así. Por eso, ¿qué es lo que pasó en los tiempos de Esdras? Los que estaban casados con extranjeros, ¿qué tenían que hacer?
Decía Esdras, y los tomé del pelo y los arrastré para que se separaran de esas mujeres que eran impías. Entonces, claro, usted sabe que el corintio estaba buscando ahí, quería ser más limpio y dijo, ay, aquí está mi texto. Pero aquí dice, esto no lo dice el Señor, pero lo digo yo, con la autoridad apostólica que el Señor ha colocado en mí. El apóstol Pablo está usando de su autoridad apostólica. Dice, esto la palabra no lo argumenta, pero bajo inspiración divina, bajo el Espíritu Santo, el apóstol da este consejo para el nuevo pacto. ¿Y cuál es ese consejo? Que si bien en la ley no existe un mandamiento concerniente a esta pregunta, si en el nuevo pacto se deja en claro esto, no se separe. No se separe. Porque esto no tiene que ver con lógica. Y aquí vamos a ver por qué no tiene que ver con lógica. Mire lo que la palabra del Señor dice aquí. 1 Corintios capítulo 7, verso 10. Perdón, verso 12. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Entonces esto no tiene que ver con lógica, esto ya tiene que ver con fe. Porque recuerde que no toda la Biblia tiene que ver con lógica. Ya hay cosas que trascienden a lo que es el carácter de Dios y ya eso está fuera de nuestra imaginación. Entonces cuando hablamos de que el Espíritu Santo, ¿qué? Una de las obras del Espíritu Santo, ¿cuál es? La santificación. Es decir, Él nos coloca posicionalmente como santos al haber sido justificados por medio de la gracia del Señor. Y obviamente esta santificación también es progresiva porque se va a completar cuando lleguemos a la presencia del Señor. Pero ¿qué pasa cuando, y aquí quiero hacer el alcance, aquí no está diciendo busque a alguien del mundo para que esté santificado, no, esto es para las personas, hermano Vicente, ¿puede sentarse por favor? Esto no es para las personas que están en el mundo, ¿me entiende? Y que, crea, esto no es para las personas que están en la iglesia y dicen, voy a buscar por ahí a alguien del mundo si el Señor la va a convertir. No, eso no es opción, porque más abajo el apóstol Pablo va a dejar en claro, si se quiere casar, cásense, con tal que sea en el Señor. Pero aquí está hablando de los que ya están en esa situación. ¿Y cuál es la orden? No se separen. Y no crean que van a ser sucios por estar unidos a alguien que no sea no creyente. Porque ¿cuál es la lógica del matrimonio? Los dos serán uno. Pero si yo estoy unido con alguien que está sucio, entonces yo voy a estar contaminado y todos los hijos que tenga van a estar contaminados. No, porque son santificados. Entonces la esposa no creyente es santificada en el creyente. ¿Pero qué significa santificación? Hay algunos que han puesto santificación como salvación, pero eso no es opcional porque el Espíritu Santo es el que santifica, no nosotros. Entonces, ¿qué aspecto es santificación? Dice, sus hijos serían santos. ¿Acaso son salvos? Tampoco, porque la salvación no la puede dar uno, ¿me entiendes? La salvación proviene de la obra soberana de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere? Es en estricto rigor en la palabra, en el significado simple. ¿Qué significa santidad? O santificar, apartar. Entonces entienda que es todo lo contrario a la lógica. Si ya llegó alguien así, ¿cierto? Y aquí hay un creyente y aquí hay un no creyente. Y ellos están unidos en matrimonio, ese matrimonio, si se puede decir, es santo delante del ojo de Dios, es apartado, porque esa contaminación no se le va a pegar a él. Todo lo contrario. Ella o él, el creyente o la no creyente, se va a ver beneficiado, porque va a tener más cerca. Va a tener más cerca a alguien que le instruya, va a tener más cerca a alguien que le oriente, va a tener más cerca a alguien que le puede dar un consejo de la palabra de Dios, le va a permitir que esta persona pueda conocer a Dios, ¿entiendes? Conocerlo en el sentido racional, en el sentido bíblico. Puede haber palabras donde si hubiera estado con un no creyente nunca en la vida va a poder ver ahí palabras, pero va a haber oración, va a haber gracia en la mesa, va a haber gracia al Señor y usted va a ver que estas personas, aunque sean no creyentes, ellos sí
Ya al estar en contacto con un creyente, hay modismos, cosas que se les van a pegar, gracias al Señor, usted lo puede ver. Eso mismo pasa a veces en el trabajo, cuando usted pasa con mucho tiempo con las personas, ellos ya, gracias al Señor, empieza porque esta santificación, me refiero en el sentido de la palabra, este apartamiento también influye en el punto de influencia que nosotros tengamos, sea en el hogar, sea en el trabajo. Si somos obviamente del Señor y damos fruto, las demás personas se van a influenciar con esto, sobre todo en un hogar. Este matrimonio permite que él o la cónyuge no creyente y sus hijos sean bendecidos por Dios, ya que es una tremenda bendición que un creyente regenerado esté en medio de ellos, porque el Espíritu Santo habita en el creyente, y si habita en el creyente, habita también en su hogar. Entonces su familia es tremendamente beneficiada. Las personas que están unidas a un creyente son tremendamente bendecidas, son tremendamente beneficiadas. Todas las bendiciones y gracias que fluyen desde el cielo a la vida del creyente se desbordan, de tal manera que termina enriqueciendo a los que están a su alrededor. Por eso el Señor dijo que nosotros seríamos como una fuente inagotable que salta para vida eterna. Es porque eso que el Señor ha colocado en nosotros no tiene límites, es algo que fluye y sigue fluyendo, haciendo que los que estén a nuestro alrededor sean alcanzados por esa bendición. Aunque si bien la fe del creyente no puede extenderse en salvación de otros, a menudo son el medio que Dios utiliza a su debido tiempo para atraerlos por sus testimonios. Eso quiere decir que hay probabilidades, porque recuerde que Dios es soberano y elige a quien Él quiera elegir. No le digo que va a ser así, pero sí hay grandes posibilidades, o hay probabilidades por lo menos, de que Dios lo utilice a ese esposo, utilice a esa esposa para a su debido tiempo traer a esta familia a Cristo. No al tiempo que ellos quieran, obviamente, al tiempo del Señor, y si el Señor no quiere también, hay que decir amén. Y ese es el tema. Muchos conocemos, esto es lo cotidiano de la vida cristiana, muchos conocemos a un abuelo por ahí que llevaba a sus nietos a la iglesia, y después tus nietos crecieron, se alejaron, pero en algún momento eso mismo, dicen, yo tenía una abuelita que servía al Señor y quiero ir a la iglesia, no sé, quiero recordar esos tiempos. Todos tenemos, no sé, pues alguien de la familia que quizás lo llevó a la iglesia alguna vez, y eso pasa el tiempo, y el Señor utilizó eso para traerlo a Cristo. Obviamente, el que ha tenido contacto con un creyente, así como en un matrimonio, al debido tiempo el Señor puede usar eso, porque Él ya no va a partir desde cero, ¿me entiendes? En cambio, una persona que parte desde cero, sin leer una Biblia, sin nada, es más difícil. Obviamente para el Señor no hay imposible, pero una persona que tiene una base, sabe dónde llegar. Por ejemplo, un padre que enseña a orar a sus hijos, ellos ya saben cómo hacerlo. Hay gente que no sabe cómo. Y usted le dice, pero hágalo, no sabe. Si estás en esta difícil situación de que tu esposa o tu esposo no es creyente, y Dios te llamó en esa situación a su santo evangelio, no dejes, y esto es un mandato, pues es algo que debemos hacer, no dejes ni de día ni de noche de clamar a Dios y suplicar y rogar por la salvación de ellos. No te canses, porque a veces pasamos tanto en contacto con las personas que ya después decimos, si ya no, es como, si ya lo hice una vez, no. Sigue orando porque no es a tu tiempo, es al tiempo del Señor y la voluntad del Señor. No ceses de hablarle del Evangelio de Cristo, no ceses de criar a los hijos en el temor del Señor, no los dejes de aconsejarlo con amor, con el consejo de Dios a tu esposa. Incluso no dejes de reconocer con humildad cuando te has equivocado. Incluso si tienes una esposa que no sea creyente, un esposo que no sea creyente, reconoce con humildad que eres un pecador también. Y este consejo va también a los que están en matrimonio. Aunque sean los dos creyentes, reconoce tu pecado. Si eso no te va a hacer menos persona, no te va a hacer menos espiritual. Incluso todo lo contrario. Es más espiritual el que aprende a reconocer. Pero ¿qué pasa con el que se cree espiritual o la que se cree espiritual y lo pillan y siguen la misma, y siguen la misma, y siguen? Está en desobediencia, ¿me entiendes? Eso la va a empezar a perjudicar. Reconoce las fallas delante de tu cónyuge y ruega a Dios por misericordia. Tercero y último lugar, el divorcio solo es aplicable en lo que respecta el adulterio. Y entiéndase, adulterio no es solamente engañar sexualmente a alguien. Adulterio es quebrantar un pacto. ¿Y cuál es ese pacto? El hombre dejará
a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán uno. Entonces ese uno, ese es el pacto. Se comprometieron a estar juntos. Y todo lo que los separe, sea lo sexual, sea la vida, sea el estar viviendo separadamente, sea todas estas cosas, eso ya es una separación. ¿Se fijan? Eso ya es una separación, eso ya es un adulterio, eso ya es quebrantar el pacto que ha dicho, vamos a estar juntos para siempre. En las buenas, en las malas, en la enfermedad. Por eso, hermano, también, esto también es un consejo. Si algún día se va a casar y se quiere casar por la iglesia, hágalo, pero tenga siempre cuidado de lo que va, porque muchos quieren hacer tantos votos, pero tengamos cuidado de lo que le estamos prometiendo delante del Señor, porque, ¿me entiendes? Después hay que cumplirlo. A veces es mejor decir, Señor, sí, yo voy a prometer que vamos a estar casados, ¿me entiendes eso? Voy a prometer que vamos a estar casados, ¿sí? Porque poner tantas cosas de verdad que eso me va poniendo más soga al cuello a todos los que tomamos esta decisión, así que tengamos cuidado. Y si algún día se casa, quiere hacerlo, escríbalo en una hojita, haga un borrador y ahí con alguien serio en el Señor, ustedes van tratando, viendo qué cosas se pueden ver, porque mejor a veces que le sugieran antes que usted escriba algo que después no va a poder cumplir. Pero el divorcio es solo aplicable en lo que respecta al adulterio. ¿Qué significa adulterio? Separarse, ¿entiendes? Sin embargo, dice el apóstol en 1 Corintios 7:15, sin embargo, el que no es creyente, dice, sin embargo, si el que no es creyente se separa, ¿qué dice? Pero a lo mejor se puede separar o hay que pensarlo. ¿Qué dice? Que se separe. Esto ya es una orden. Yo creo que esto también, si se llega a esta difícil situación, también vea que hay algo claro del Señor. El Señor no dice como, no, es que en un sueño yo te voy a revelar, en una visión, o que tienes que orar miles de años. No. Aquí dice, si esto está pasando, mire lo que vamos a ver ahora, si esto está pasando, yo te lo digo con toda propiedad, separa. ¿Me entiendes? Porque eso ya te está haciendo daño, eso ya te está dañando en tu vida espiritual, y ahí lo vamos a ver. Mire, sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados. Es decir, no están obligados a respetar un pacto que ya se quebró, si ese pacto ya no está, porque ya la otra persona lo quebró. ¿Y por qué se debe separar? ¿Por qué se debe seguir esta orden del Señor? Porque Dios nos ha llamado a vivir, en paz. Nos ha mandado a vivir en paz. Pero qué triste es cuando los matrimonios ya no pueden vivir en paz. ¿Cuál es la orden del Señor? Que se sigan dañando, se sigan destruyendo, que sigan dando mal testimonio, que sigan, ¿me entiendes, no? ¿Qué dice? Sepárense. Identifiquen quién quebrantó el pacto y sepárense. Porque en realidad esto les está haciendo daño. Y el Señor los llamó a vivir en paz. Es claro ver en las Escrituras cómo el divorcio es permitido solo cuando ya no hay esperanza de reconciliación. Entonces yo quiero también ser claro, el divorcio no es por cualquier cosa. El divorcio solamente es cuando no hay esperanza de reconciliación. Es decir, cuando ya este adulterio ya es definitivo. Este quebrantamiento del pacto, sea en abandono, sea sexualmente, ya es algo que no tiene vuelta, no hay posibilidad de que pueda existir algún acuerdo. Quiero dejar en claro que no basta con decir que se fue por unos días. No basta con decir me engañó, no basta con decir me trató mal. Recuerda que aún en estos casos hay una oportunidad de arrepentimiento. No olvidemos que somos pecadores que ofendemos muchas veces. Sí, porque a veces va a pasar, no es que se fueron unos días, ya, estoy listo. ¿Cierto? Porque va a haber personas que siempre se están aprovechando de los artículos. Se fue unos días, ya, divorcio, ya, la palabra me permitió, ahora chipe libre, como dirían algunos. No, eso no es tan así. Siempre cuando hablamos de esto es cuando ya no hay oportunidad de reconciliación, es cuando la otra persona se negó y se negó y se negó. Quiero dejar en claro que no basta con decir, se fue unos días, me engañó, me trató mal. Recuerda que aún en estos casos hay oportunidad de arrepentimiento. No olvidemos lo que dice Santiago 3:2. Porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es el hombre perfecto capaz de refrenar todo su cuerpo.
¿Cuántos perfectos hay aquí? ¿Me entiende? Entendamos esto, no nos castiguemos nosotros mismos tampoco, porque a veces, usted sabe cómo en nuestra naturaleza pecaminosa a veces también se va para el otro lado a castigarnos, que somos malas personas, somos lo peor del mundo. No. Entienda esto, todos fallamos. Y aquí está diciendo porque todos, Él se está incluyendo. Santiago no está diciendo yo soy el más perfecto aquí, yo nunca fallo. Todos fallamos. Todos fallamos. Y si todos fallamos, debemos siempre dar oportunidad a la reconciliación, debemos dar siempre oportunidad al perdón, debemos siempre dar oportunidad a esto. Usted puede decir, no, sí. ¿Pero qué dice Mateo 18:21? Entonces acercándose Pedro, le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7? ¿Te fijas? Es como la pregunta que uno quiere ponerle el límite. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 nomás, Señor? ¿Te fijas? Como decir, es que a mí no me gusta, no soy muy perdonador, entonces, Señor, hasta 7 nomás. Jesús le contestó, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, usted no va a estar contando, me falló una vez, 2 veces, 3 veces, 490 veces. No, aquí está diciendo número 7, usted sabe, es plenitud, y 70 veces 7 al final. Está diciendo, siempre tiene que estar dispuesto a perdonar. Si te quieres casar, debe entender eso. Siempre debe estar dispuesto a perdonar. No existe un matrimonio que haya durado por mucho tiempo si no existe la oportunidad de perdonar. Y cuando la Biblia habla de perdonar, habla de olvidar. Yo he echado en lo profundo de la mar tus pecados para no olvidar, para no recordarlos. ¿Te fijas? Perdonar y olvidar. Pero ¿qué pasa? Como nosotros como pecados. No, si te perdono, mi amor, y lo abrazamos, y ahí lo reconciliamos, y después viene una pelea, y te acordáis cuando. Eso no es perdón. Eso no es perdón, hermano. Eso no es perdón. El perdón es olvidar. Es recordar que así como yo soy pecador, la otra persona también lo es. Así como yo he fallado, esa persona también me ha fallado a mí. Y aquí le voy a dar un ejemplo muy difícil. Una difícil situación matrimonial, por ejemplo, Oseas 3:1. ¿Se acuerda cuando estudiamos Oseas? Entonces el Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los israelitas a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasa. Es decir, y el adulterio se debe, por ejemplo, que alguien lo engañe sexualmente, se puede perdonar. ¿Entiendes? Siempre y cuando esa persona no se haya con otros y ahí ya no hay nada que hacer. Pero estamos hablando de algo que cayó alguien y le digo, esto es difícil lo que estoy hablando, no es que alguien lo pueda cumplir. Es muy difícil. Pero si una persona cayó una vez, ¿cómo no lo va a condenar así de esa forma? Decirle, no, pues no tenía oportunidad. Si soy cristiano, ¿me entiendes? Soy creyente. Si soy creyente, sé que estamos expuestos a debilidades, tentaciones, y hay muchas cosas que en el matrimonio a veces se caen porque la otra persona también ha cometido cosas, ¿me entiendes? A veces siempre nos queremos dar de afectados, pero a veces también nosotros tenemos la culpa. Entonces ese es el tema en esto. Hay difíciles situaciones que se debe estar dispuesto a perdonar. Sí, no digo que sea fácil, ojo. Por eso el Señor dice, si ocurrió esto, sepárense. Pero cuando ya no hay esperanza de reconciliación, cuando ya no hay nada que hacer, el Señor dice, sepárate, porque el Señor te llamó a vivir en paz. Y eso ya lo había dicho el apóstol en Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos los hombres. Entonces la reconciliación, ¿sabe hasta cuándo usted puede llegar? Hasta cuando depende de usted, pero cuando ya no depende de usted. ¿Ya qué puede hacer? No puede estar humillándose más, porque ya no depende de usted. Usted quiso hacer todo lo que está en sus manos, ya no puede hacer más. Sepárese. Cuando ya no depende del cónyuge, cuando ya no hay una oportunidad para la reconciliación, para que vuelvan a ser uno como matrimonio, el creyente debe separarse. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados. ¿Obligados a qué? Obligados a cumplir ese pacto que ya no existe, sino que Dios nos ha llamado a vivir en paz. Esto no debe ser entendido como un permiso para divorciarse, sino como una orden de parte de Dios. Mire, ya que un no creyente que abandona al creyente muchas veces lo hace
por no tolerar su fe. Lo hace también con peleas, con conflictos, con descalificaciones, con humillaciones, con críticas, con frustración. Lo que termina pasando es que trastornan la armonía y la paz que Dios ha puesto en el creyente salvado por la gracia de Dios. Este tipo de conflictos, hermanos, pueden llegar a amargar nuestra vida cristiana. A tal punto de sentirse tan culpable, a tal punto de sentirse tan amargado, tan destruido, hermanos. Porque eso es que nos quite la paz, porque nos sentimos que nosotros somos los que estamos causando esto. Entonces ya la paz no está. No está esa paz de que el Señor me perdonó, todo eso es como que ya empezamos a dudar todas esas cosas. Pero el Señor, ¿a qué nos llamó? A paz. Y usted podría decir, y el verso 16 siempre se ha malinterpretado, pero el verso 16 obedece al contexto. Entonces, dice pues, verso 16, pues ¿cómo sabes tú si salvas a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvas a tu mujer? Aquí no está diciendo, llega hasta las últimas consecuencias si tú lo puedes salvar. Aquí está diciendo todo lo contrario, porque ¿qué es lo que viene en la mente del creyente? Es que yo no lo voy a abandonar, porque yo no quiero que esa persona no sea salva. Entienda una cosa, la salvación no depende de usted. La salvación no depende de usted. Usted no puede hacer salvo a nadie. Entonces la persona, el creyente, usted sabe que siempre quiere lo mejor. No, es que yo voy a soportar todo esto, pero yo no quiero que esta persona se vaya al infierno. De ahí tendría que venir la pregunta, ¿acaso se cree Dios? Nosotros no somos Dios. Dios elige a quien Él quiera. Entonces, estando con usted o sin usted, eso no depende si esa persona va a responder al llamado del Evangelio. Eso pertenece al Señor. Incluso hasta sin usted puede esa persona más adelante llegar a los caminos del Señor y el Señor puede perdonar ese adulterio. Sí, eso también es válido. Si se arrepiente, obviamente. Pero debemos entender esto, hermano. El apóstol aquí, a la parte afectada, le dice con claridad que un creyente no puede tener la certeza y seguridad de que su cónyuge se salvará. Es decir, aquí lo que está diciendo el apóstol no está apoyando, no, llega hasta la última y quédate con esa persona, no. Tú no puedes cargar con algo que no, una responsabilidad que no te pertenece. La probabilidad de que esta persona sea salva es mínima y depende solamente de la soberanía de Dios y en ningún caso depende del creyente. Esto también, hermano, es aplicable y es extendible a los hijos de los creyentes. La salvación de tus hijos no depende de ti. A veces estás cargando una mochila que no te pertenece. A veces estás tan enfrascado, no, que yo quiero, Señor, pero tú no eres Dios y Dios hace como Él quiere. Y si Él no quiere, ¿qué puede hacer? Y si Él no quiere el tiempo que tú quieres, ¿qué vas a hacer? Y si Él quiere más adelante, eso tú no lo sabes. Muchas veces el no entender esto causa frustración, causa peso. Pero no podemos poner el peso de la salvación de alguien sobre nuestros hombros. No olvidemos que ni siquiera nosotros podemos cargar con ese peso. No cargues con el peso de tu esposa, no cargues con el peso de tus hijos. Ni siquiera nosotros podemos cooperar para nuestra salvación. Va a cooperar con la salvación de su hijo, va a cooperar con la salvación de su esposo, su esposa. No. La salvación es y seguirá siendo para la gloria de Dios. Si la probabilidad de un cónyuge o un hijo, podemos incluirlo, no creyente sea salvo es mínima, considerando que no depende de nosotros, aún es más baja, escuche bien, es más baja cuando estos a nuestro lado permanecen a regañadientes, de mala gana e incluso con rencor al creyente y a las cosas del Señor. Entonces entienda que a veces por querer tener a estas personas más, en realidad usted le está haciendo más daño porque menos se va a acercar al Señor, menos. Porque va a empezar a odiar las cosas de Dios. No lo va a terminar odiando solamente usted, sino también las cosas de Dios. Esto también pasa con un hijo. Si ya el hijo quiere, ya ¿qué se puede hacer, hermano? Pero es que no, eso no lo haga en su casa. Porque usted es el que tiene que poner la restricción en su casa. Pero si ya esta persona se va, ya eso no depende de usted, ya, pero usted lo va a seguir amando, pero ya no depende de usted. Dice, la probabilidad es sumamente baja cuando estos creyentes sufren al estar con alguien que está a regañadientes, que está de mala gana,
que incluso con rencor hacia el Señor y hacia la persona. Más grande todavía. Por eso el Señor no le da opción de que el creyente se siga humillando a quienes lo abandonaron, quitándole la paz. Por eso el Señor no le da opción, dice, sepárese. Si estas cosas están así, sepárese. No le da ni siquiera la opción, aguántese un tiempecito, no, sepárese. Porque no hay opción. Si hay un abandono y adulterio sin posibilidad de reconciliación, la parte afectada después de un tiempo prudente puede volver a casarse, pero con tal que sea en el Señor. Por eso también esto es un descanso, hermano, porque hay algunos que, claro, llegan hasta ahí, sí, pero tiene que quedarse soltero para siempre. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en los versos anteriores? Al soltero, ¿cierto? Que no es un virgen. ¿Qué le dice al soltero y al viudo? Cásense, porque mejor es casarse que estarse quemando. Si eso, la soltería no es para ti, prepárate en el Señor, pero también cásate. Porque el Señor no te va a hacer sufrir para siempre, ¿me entiendes? Él también quiere que tú estés bien. Por eso, una persona, la parte afectada, sí, después de un tiempo prudente, puede volver a casarse con tal que sea en el Señor. Obviamente un tiempo prudente, porque después de esto hay muchas heridas, muchas cosas, que uno no puede decir 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, porque todas las personas no cicatrizan de la misma forma, como podemos decir así. Las personas espiritualmente no son iguales. Pero sí se debe esperar un tiempo. Así que todo aquel que pretende o se divorcia por cualquier motivo, que no sean estos, está pecando, y si lo ha considerado, está pecando delante de los ojos de Dios. Mateo 19:9 dice, pero yo les digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Entonces la otra persona permanece en ese pecado. Pero también quiero decir, si esa persona más adelante el Señor toca a esa persona y está con otra persona, no es que tenga que separarse y volver con la otra persona, si eso no se puede. El Señor perdona esos pecados. Si alguien se arrepiente, el pecado imperdonable no es el adulterio. ¿Me entiendes? Entonces tampoco quede su cargo de conciencia, porque aquí la empezar, viste, ahora se perdió para siempre, porque ya él es un adúltero para siempre. No. Todo pecador es pecador hasta que viene ¿a dónde? Hasta que viene a Cristo, hasta que viene a la cruz. Entonces tampoco usted está odiando a esa persona. Vamos a orar al Señor. Dios Padre, bendito Salvador, agradecemos por tu maravillosa y santa palabra, la cual nos ha exhortado, la cual a los que están casados, a los que están solteros, a los que están vírgenes, Señor, a los divorciados también, Padre, les has hablado, Padre Celestial, por medio de tu santa palabra, para que hayan consuelo en ti, para que hayan perdón, por medio de tu gracia, por medio de tu misericordia, por medio de tu amor inigualable, Señor. Reconocemos los pecados que hemos cometido en el matrimonio, los reconocemos de todo corazón. Los reconocemos, Señor. Danos también un corazón perdonador, un corazón que esté dispuesto a sacrificarse por el otro. Un pecador que esté dispuesto a abandonar sus intereses con tal de que el otro esté bien. Pero no un creyente que se lastima a sí mismo también. No, Señor, también eso es pecado, también eso hace mal, Dios amado. Por eso ayude cualquiera que sea la situación que nuestros hermanos están viviendo y la que estamos viviendo, Señor, también. Que tú nos des la sabiduría, el entendimiento, la claridad por medio de tu santa palabra, de entender y desarrollar estas cosas, de poder aconsejar también a nuestros hermanos de una manera objetiva, de una manera clara. Gracias, Señor, por este capítulo 7, el cual seguiremos estudiando ya la parte final la próxima semana, Dios mediante. Venimos a Cristo, a tu Hijo, Padre, para que a través de su vida perfecta y a través de su muerte, resurrección y ascensión, nosotros seamos perdonados, lavados y limpiados, con la esperanza de que así como Él murió y resucitó, así nosotros también moriremos y resucitaremos en nuevas criaturas completamente, Señor, terminadas, semejantes a Cristo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Vamos a cantar al Señor antes de despedirnos. Vamos a cantar a nuestro Dios un canto nupcial. Un canto que se
está basado en Salomón y su esposa, en este canto nupcial que refleja también en su sentido final aquí que Salmo 45. Salmo 45. Mi corazón dicho bueno reposa. Cantemos de corazón al Señor. Salmo 45, mi corazón dicho bueno reposa. Cantemos. Mi corazón dicho bueno rebosa, yo digo al Rey cuáles son mis obras, mi lengua que se expresa con candor, es pluma de muy ligero escritor, eres el más bello de entre los hombres, la gracia sobre tus labios se vierte, por tanto con muy grande bendición, por siempre te ha bendecido Dios. Sigue tu espada al muslo valiente, si con tu gloria y majestad creciente, cabalga sobre dicho de verdad, y de justicia y de humildad, y te ha de mostrar tu diestra potente, cosas terribles y hechos excelentes, tus flechas que a pueblos harán hundir, a los contrarios del rey van a herir. Tu trono, Dios, es por siempre y eterno, de equidad es el cetro de tu reino, amaste la justicia en verdad, y mucho has odiado la maldad. Por tanto, Dios, tu Dios te ha ungido, de aceite alegre más que a tus amigos, mirra y casi a tu vestir, te recrean en palacios de marfil, hijas de reyes entre tus ilustres, con oro de Ofir la reina tu diestra, oye a tu oído se inclina, al pueblo tuyo has de olvidar, y el hogar paterno has crecido, y el rey tu belleza habrá querido, inclínate a él dándole honor, porque en verdad eres tu Señor. La hija de Tiro traerá presentes, implorarán tu favor los potentes, magna es la princesa en el interior, brocados de oro sus brazos son, con ropas bordadas será llevada, al rey de vírgenes será seguida, sus compañeras que con ella están, todas ellas traídas a ti serán traídas con alegría y gozo, y entrarán en el real palacio, tus hijos por los padres te serán, a quienes magnos príncipes harás, por siempre haré memoria de tu nombre, por las generaciones de
siempre lo hará. Que el Señor nos permita ser un buen esposo, que permita también el Señor a las hermanas ser una buena esposa, que el Señor permita que los solteros estén siempre pensando en servir mejor al Señor, y también si el Señor les da la oportunidad de casarse, les dé la oportunidad de prepararse en el Señor para ese gran desafío como es el mundo. Oremos al Señor, por favor, incline su rostro para que pueda recibir la bendición del Señor. Oh pueblo de Dios, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor nuestro Dios les bendiga, amados hermanos, y que tengan un muy lindo día del Señor.